Que estamos junto a Albina Keppel retomando la lectura a modo de círculo de estudios del texto sagrado Yoga Vasista, y Albina habíamos quedado en el subtítulo Historia de los demonios, Dama, Vyala y Kata. Sí, y para entrar en tema vamos a retomar de un párrafo anterior para saber a qué nos estamos refiriendo. Vasista le dice a Rama: permanece firme en la verdad, Rama, y vive en libertad, en el estado sin mente, la conciencia pura que hemos llamado Turiya. No te comportes como los demonios Dama, Vyala y Kata, cuya historia voy a referirte ahora. Nos contará un mal ejemplo, digamos, ¿eh? Sí, evidentemente para aprender. Para aprender, tal cual. Historia de los demonios Dama, Vyala y Kata. En los mundos inferiores habitaba un poderoso demonio de nombre Sambara. Era un consumado maestro de las artes mágicas y con su hermético poder hizo surgir en el horizonte una fantástica ciudad iluminada por 100 soles, con seres hechos de oro que hablaban y caminaban como si fueran de carne y hueso, cisnes esculpidos en piedras preciosas, fuego helado y multitud de seres celestiales de la más extraña condición. Era muy temido por los dioses del cielo por su portentosa habilidad. Mientras se hallaba dormido, lejos de su ciudad mágica, los dioses aprovecharon su ausencia y destrozaron su ejército. Lleno de coraje, Sambara como respuesta invadió el cielo. Los dioses, temerosos de sus poderes mágicos, se escondieron para que no pudiera encontrarlos, preparándose convenientemente para destruir sus fuerzas en el momento oportuno. Para evitarlo, el demonio creó otros 3 demonios, Dama, Vyala y Kata. Estos 3 nombres significan la trampa, la serpiente y el engaño o enredo. Estos 3 demonios no habían tenido una encarnación previa y por tanto estaban libres de toda vasana o tendencia mental. No tenían miedo, dudas, ni otras predisposiciones mentales. No huían ante el enemigo, ni tenían miedo a la muerte. No conocían el significado de la guerra, la victoria o la derrota. De hecho, no eran shivas independientes. Solo eran una especie de robot que llevaban a cabo los proyectos de su creador Sambara. Su conducta era como la del que se ha librado de todas las tendencias latentes, pero no ha alcanzado la iluminación. El demonio Sambara estaba encantado con estos invencibles protectores de su ejército. Sambara envió a su invulnerable milicia, protegida por los 3 nuevos demonios, a luchar contra los dioses. El ejército de los dioses ya estaba dispuesto para el combate. Los demonios iban desarmados y se dispusieron a un combate cuerpo a cuerpo contra los dioses. Se entabló una feroz batalla. Más tarde se luchó con terribles proyectiles que destruían las ciudades, las aldeas, las cuevas,
los animales y todo lo existente. Cada bando obtenía victorias parciales y sufría sensibles pérdidas. Los 3 demonios buscaron a los dioses principales, pero no pudieron dar con ellos. Regresaron a presencia de Sambara para informarle de todo. Los dioses habían llamado al creador Brahma y le habían rogado que les indicara el modo de acabar con los 3 furiosos demonios. Brahma dijo: «Oh dioses, Sambara no puede ser destruido por ahora. Será aniquilado dentro de 100 años por el señor Vishnu. Será muy prudente por vuestra parte que os retiréis de la batalla, como si hubieseis sido vencido por los 3 demonios. Con el tiempo, si siguen luchando en esta guerra, surgirá en ellos el sentimiento del ego, ahankara, y entonces se verán sujetos a los condicionamientos mentales y desarrollarán tendencias latentes. Pero en estos momentos, esos demonios carecen del sentido del ego y de sus tendencias. No sienten deseos ni cólera y por lo tanto son invencibles. El que está atado por el sentimiento del ego y por las condiciones mentales, aunque sea considerado un santo o un hombre de gran erudición, puede ser derrotado incluso por un niño. De hecho, las ideas de yo y mío son los recipientes en donde se instalan el dolor y el sufrimiento. El que identifica su cuerpo con el ser se hunde en la miseria. Solo el que ve el ser en todas partes supera el sufrimiento. Realmente, en los 3 mundos, no hay nada diferente al ser que merezca ser deseado. El que tiene una mente condicionada puede ser vencido, pero en ausencia de tales condicionamientos, hasta un mosquito es inmortal. La mente condicionada experimenta el sufrimiento. Cuando se libra de esos condicionamientos, experimenta la felicidad. El deseo y la tendencia mental debilitan a la persona. Por tanto, debéis abandonar todo deseo de vencer a esos 3 demonios. Haced todo lo que sea posible para crear en ellos los sentimientos de yo y mío, puesto que solo son ignorantes criaturas del demonio Sambara. Caerán fácilmente en la trampa. Después serán vencidos sin ningún problema por vosotros. Después de decir esto, el creador Brahma desapareció. Los dioses continuaron allí durante algún tiempo preparando un nuevo ataque contra los demonios. Los nuevos enfrentamientos entre dioses y demonios fueron todavía más encarnizados que los anteriores. Por todas partes reinaba la destrucción. Y aquí nos vamos a detener, Horacio, porque en esta historia de los 3 demonios podemos ver el poder que tiene el ego, el poder para destruirnos, porque antes de desarrollar, ¿no es cierto?, el sentimiento del ego, estos 3 demonios eran invencibles. Claro, siempre recordemos que, como el mismo libro nos enseña, todas estas parábolas
y metáforas y demás, son todas alegorías, ¿no es cierto? Que no hay que tomarlas al pie de la letra literalmente, sino son mensajes para que podamos entender el gran mensaje profundo que nos quiere dar. Y el mensaje profundo es el ego. Y los apegos y los deseos. Que tienen todos, que están realmente dentro de ese ahankara, como vamos a ir viendo después. Porque como vos decís, todas estas historias tienen una profundidad que a lo mejor yo solo llego a la superficie, pero tienen una profundidad extraordinaria. Claro, pues lo importante no es la historia, sino lo que quieren enseñarnos con la historia. Exactamente. Pero antes de continuar, porque vamos a continuar con estos seres o estos demonios, yo quiero aclarar algo, porque como nosotros somos la mayoría, ¿no es cierto?, de una religión judeocristiana, la palabra demonio está en muchísimas partes de nuestra Sagrada Escritura, como la Biblia. Entonces traje algo como para aclarar un poquito el tema sobre demonio. La palabra demonio proviene del griego daimon, que es un genio o un espíritu, designando a ciertas divinidades menores, no calificados ni como buenos o malos. Para Hesíodo, un filósofo, ¿no es cierto?, griego, eran las almas de quienes ya estaban muertos y que se encargaban del cuidado de los vivos. Platón los nombra como inspiradores de su maestro Sócrates, a quien habrían conferido su sabiduría. Y para el cristianismo, demonio es sinónimo de diablo, Satanás o Lucifer. Digamos, la maldad, la ignorancia, exactamente, ese aspecto, digamos. En ese aspecto. Porque aparte, cada demonio... Creo que el yoga vasista también lo trata desde ese punto de vista. Desde ese punto de porque vista. Habla del bien y el mal, Exacto. Demonios y dioses, digamos. Demonios y dioses. Cada una de las, digamos, Baba suele hablar de los demonios. Sí, o humanos demoníacos. O el demonio de la lujuria, sí, ¿no es cierto? El demonio de la soberbia. Claro. Entonces, cada cosa que nosotros desarrollamos desde nuestro ego, que tiene que ver con lo opuesto a las virtudes, Claro, son acciones demoníacas. son acciones demoníacas. Claro. Exactamente. Y también dice que en la Biblia se cree que el Leviatán, que era una bestia marina, también fue asociada con el demonio. Claro. Y San Jerónimo, que nació en el 347 en Estridón y falleció en el 420 en Belén, vivió muchísimos años en Belén, le encarga al Papa Dámaso traducir la Biblia del griego, del arameo griego al latín. Entonces, en esa traducción, que se llamó Vulgata, porque era hecha para el pueblo vulgo, para que lo pudieran comprender, empieza a utilizar la palabra demonio como un ser nefasto. Esto solo a modo de aclaración, porque si no, muchos se van a preguntar, como me preguntaba yo, ¿por qué utiliza a los demonios en su historia fascista? Claro, yo también lo entiendo desde ese punto de vista, en cuanto a que
un nombre le tenemos que dar a algo para Exacto. que lo entendamos. Y el aspecto ignorante, el aspecto malvado, el aspecto equivocado, erróneo, es lo demoníaco. Pero no porque exista un demonio físico con nombre, sino se lo ejemplifica con un nombre y tenemos que entender que es un aspecto, Es una tendencia. No lo identificaríamos. Claro. Basista, como vamos a ver muchísimo más adelante, dice, y lo repite en varias ocasiones, que las palabras que él utiliza para hacernos comprender son hasta insuficientes, porque comprenderemos totalmente cuando nos iluminemos. Claro. Y acá qué sabio cuando está diciendo que al no tener ego, no tener vasanas, no tener deseos, son indestructibles. Porque vos viste que lo que nos hace débil son precisamente nuestro ego, nuestros apegos. ¿Viste? ¿Por dónde atacar a alguien que no tiene deseos, no tiene apego, no tiene ego? Por eso dice, son indestructibles. Hacele creer que te ganaron, le dice Brahma, ¿no? Entonces ahí se empiezan a debilitar. Claro, porque ya no tienen en qué pensar. Entonces, al no tener... ya no son humildes, ya empiezan a tener... Claro, y empiezan a pelearse entre ellos. Entonces empieza allí a surgir el sentimiento del ego. Basista siempre va a decir sentimiento del ego. Que no lean los políticos este libro, Albina, pues les daríamos de comer, ¿eh? Sería como el príncipe Maquiavelo en estado superior este libro para ellos. Por eso, cada ejemplo que nos va dando Basista para que podamos comprender, lo tenemos que poner desde ese punto, como vos ya lo dijiste hoy al principio, no textualmente, porque no hay un demonio externo que pueda con nosotros si nosotros no tendríamos ese sentimiento del ego. Claro. Es así como de sencillo, pero difícil a la vez. Uh-huh. Porque tenemos, yo por lo menos todavía apegos, ¿no? Así que ahora, aclarado esto, vamos a seguir con el siguiente título, que también es sumamente importante y que creo que es la base para luchar contra este sentimiento del ego, porque lo tenemos que identificar en nosotros mismos. Y es la base, quiero decir, para llegar a la liberación. Ahankara o el sentimiento del ego. La continua implicación en la lucha generó en los tres demonios el pensamiento básico del yo. Del mismo modo que un espejo refleja un objeto puesto frente a él, nuestros actos se reflejan en la conciencia como sentimiento del ego. Pero si estos actos son mantenidos a distancia de la conciencia y no nos identificamos con ellos, no brota ese sentido del ego. Cuando el sentimiento del ego brotó en los tres demonios, inmediatamente surgió en ellos el deseo de conservar la vida y de mantener la salud, la riqueza, el placer, etc. Estos deseos debilitaron seriamente su personalidad e hicieron brotar en sus mentes la confusión y la duda, que a su vez dieron lugar a los sentimientos: esto es mío y este es mi cuerpo. Todo esto redujo notablemente su capacidad y perdieron eficiencia en su cometido.
Después se dedicaron a comer y beber cosas agradables. Los objetos les proporcionaban sensaciones de placer y les privaban de libertad. Al perder la libertad, también perdieron el valor, pues comenzaron a sentir miedo. El pensamiento de que podían morir en aquella guerra llegó a aterrarlos. Los dioses se aprovecharon de esa circunstancia y renovaron sus ataques contra los 3 demonios, que, acosados por el miedo, abandonaron el combate y huyeron despavoridos. Cuando el ejército de los demonios vio que sus invencibles protectores huían ante los dioses, se desmoralizaron por completo y cayeron a millares. Cuando Zambara supo que su ejército había sido derrotado por los dioses, se puso furioso y preguntó a dónde habían ido sus 3 demonios invencibles, Dama, Vyala y Kata. Temiendo su cólera, los 3 demonios se habían refugiado en los mundos inferiores. Allí, los criados del dios de la muerte, Yama, les dieron refugio y les proporcionaron 3 muchachas para que se casaran con ellas y disfrutaran de la vida. Vivieron en los bajos mundos durante mucho tiempo. Un día recibieron la visita del propio Yama sin su séquito acostumbrado, por lo que no le reconocieron ni le honraron debidamente. Muy enfadado, Yama les envió de nuevo a los infiernos. Después de grandes sufrimientos y de sucesivas reencarnaciones de especies animales, ahora viven como peces en un lago de Cachemira. Ya ves los desastrosos resultados que produce la falta de sabiduría. Aquellos invencibles demonios fueron completamente vencidos a causa del sentimiento del ego, que hizo surgir el miedo en sus corazones. La fatal enredadera de la objetividad crece y se desarrolla a partir de la semilla del sentimiento del ego. En consecuencia, querido Rama, abandona este ahankara con toda la fuerza que halles en tu interior y después de convencerte firmemente de que ese ego no es nada, sé feliz. La única conciencia infinita, cuya naturaleza es la felicidad, se oculta tras la sombra del sentimiento del ego. Aunque los demonios Dama, Vyala y Kata estaban realmente libres del ciclo de nacimientos y muertes, pues eran criaturas mágicas, cayeron en el ciclo del samsara por concebir el ego en su interior. Ellos que habían logrado atemorizar a los mismos dioses son hoy 3 miserables pececillos perdidos en un lago de Cachemira. Y acá también nos vamos a detener, porque nos hace ver muy claramente a lo que nos lleva el ego. ¿Y quién no tiene miedo en algún momento de la vida, Horacio? ¿No? Porque cuando tenemos miedo es porque no estamos muy seguros dentro de nosotros mismos del poder del ser que está dentro nuestro.
El o miedo mejor dicho, nosotros dentro del ser. El miedo es ignorancia. El miedo es ignorancia. Exactamente. En este párrafo que hemos leído, creo que está perfectamente explicado el sentimiento del ego. Mientras nosotros tengamos sentimientos y emociones de cualquier índole, Apegos y deseos provienen del ego. Por eso le llama, ¿no es cierto?, el sentimiento del ego. Y cuando dice, ¿no es cierto?, que se convirtieron en 3 miserables pececillos, es solo una metáfora. Claro. Como alguien que tenían tanto poder que lucharon aún contra los dioses, hoy son 3 pececillos nadando. Claro. Es una metáfora. Claro. Por el ego entraron en este círculo del samsara, ¿no? De reencarnaciones debido a la ignorancia, a los vasanas y a todo lo que acá nos habló. Exactamente. Voy a leer algo, Horacio, del libro Conversando con la Divinidad, página 66. Cuando le piden a Baba que explique las diferencias entre manas, chitta, buddhi y ahankara. Mana es la mente, ¿no es cierto? Buddhi el intelecto, chitta la memoria y ahankara el ego. Y Baba responde: cuando la mente está ocupada en fluctuantes procesos de pensamiento, se la llama manas o mente. Cuando está ocupada en el proceso de indagación o de discriminación entre lo recto y lo erróneo, se la llama buddhi o intelecto. Cuando la mente funciona como un depósito de recuerdos, se la llama chitta. El chitta guarda las memorias, no solamente de esta vida, sino también las de nuestras vidas pasadas. Cuando la mente se identifica con el cuerpo físico y asume la calidad de hacedor respecto de variadas actividades, se le da el nombre de ahankara o ego. Aunque sea básicamente una, la mente despliega estas 4 formas diversas de acuerdo con las diferentes funciones o papeles que desempeña. La forma en que funciona la mente puede compararse con la actuación de un solo actor. La misma mente asume diferentes formas e interpreta diferentes roles de acuerdo con las necesidades de diferentes situaciones. Y aquí termina el párrafo que quise leer, ¿no es cierto? Porque todo está dentro de la mente. Y así como está el ahankara, el ego, también está el buddhi, el intelecto, que es el que nos va a llevar a discernir, reflexionar, ¿no es cierto? Así que por eso quería leerlo, porque me parece que en ese párrafo está explicado realmente todo, y que Baba ha venido en muchísimos mensajes explicándonos, ¿no es cierto?, lo de la mente y por qué debemos controlarla, ¿no? Bueno, seguimos. Rama preguntó entonces: Sagrado Señor, Dhamma, Vyala y Kata solo eran seres irreales, creados por la magia de Sambhara. ¿Cómo es posible que se transformaran en seres reales como nosotros? Claro. Vasista respondió:
Igual que los 3 demonios eran irreales, productos de la magia, nosotros y los dioses y todos los demás somos lo mismo que ellos. Las nociones de yo y tú son irreales. Que tú y yo podamos vernos como algo real no altera esta verdad. Aunque una persona muerta apareciera ante ti en este momento, seguiría estando muerta. Pero es estúpido enseñar esta verdad a los ignorantes e intentar convencerles de que solo Brahman es real. Porque la realidad de la apariencia objetiva, que está muy arraigada en sus corazones, no puede desvanecerse sino después de una intensa investigación de las escrituras. Y aquí es cuando utilizamos el Buddhi, ¿no es cierto? El que declara a los ignorantes que este mundo es irreal y solo Brahman es real, es víctima del ridículo y de las más ofensivas carcajadas. Por muy bien que les expliques que todo esto es Brahman, los ignorantes no pueden comprenderlo, por la misma razón que un cadáver no puede caminar. Esta verdad solo puede ser experienciada por los sabios. Ni nosotros, querido Rama, ni aquellos demonios somos reales. La realidad es la conciencia infinita no sujeta a cambios. En esa conciencia infinita surgen las ideas de yo, tú, dioses, demonios y todo lo demás. Y esas ideas parecen dotadas de realidad por la realidad de la conciencia que las percibe. Donde aparece esta conciencia, como si estuviera despierta, brotan tales ideas. Y cuando está dormida, desaparecen esas ideas. Pero la conciencia infinita no experimenta los estados de sueño y de vigilia. Solo es conciencia pura. Comprende esto y libérate del sufrimiento y el miedo producidos por la división de Brahman y lo otro. En esta frase me voy a detener, Horacio, porque a raíz de una pregunta que supieron hacerme, ¿no es cierto?, que dice que la conciencia infinita se transformó en muchos para poder experienciarse a sí misma, una cosa así, ¿viste? Y acá Vasista es como que nos está diciendo todo lo contrario, ¿no es cierto? Que no experimenta. Que no experimenta. Y después de mucho utilizar el intelecto, pero en realidad es una idea mía y puede haber otras mucho más válidas, yo creo que la conciencia infinita se experimenta a sí misma a través de nosotros, que somos conciencia infinita. Me parece a mí que a través de cada jiva, ¿no es cierto?, somos cada uno de nosotros. Cuando nosotros llegamos a experienciar todo eso, es como que la conciencia infinita, que es pura y que no necesita experienciarse a sí misma, lo hace a través nuestro. Me parece a mí. Claro. Bueno, seguimos. Rama preguntó de nuevo: Sabio sagrado, explícame cómo y dónde pueden alcanzar la liberación aquellos 3 demonios. Vasista respondió: Cuando escuchen la narración de su historia
y recuerden su naturaleza esencial de conciencia pura, obtendrán la liberación. Con el paso del tiempo, en el centro del territorio de Cachemira, se edificará una ciudad llamada Ajistana, en cuyo centro habrá una colina cuya cumbre llevará el nombre de Pradyumna. En la parte superior se edificará un rascacielos, en cuyo tejado nacerá el demonio Vyalaen en forma de gorrión. En el mismo edificio residirá un rey llamado el Jácar. El demonio Dama nacerá como un mosquito y residirá en un agujero de las columnas del palacio. En esa ciudad habrá otro palacio llamado Ratnavali Vihara, que estará habitado por un ministro llamado Narasimha. El demonio Kata nacerá como un pájaro mina y vivirá también en ese palacio. Un día, el ministro Narasimha contará la historia de los 3 demonios Dama, Vyala y Kata. Al oírla, el pájaro mina quedará iluminado. Recordará que su personalidad original solo era una creación mágica de Sambhara, y ese recuerdo lo liberará de la magia de Sambhara. El demonio Kata alcanzará de este modo la liberación o nirvana. Otras personas contarán la historia delante del gorrión, que también alcanzará la liberación después de oírla. De este modo el demonio Vyala también se liberará. Del mismo modo el mosquito demonio Dama escuchará la historia y obtendrá su liberación. Esta es la historia de los 3 demonios Dama, Vyala y Kata, que a causa del sentimiento del ego cayeron en el infierno. Esta historia, como el mundo entero, no es más que un juego de la ignorancia y la ilusión. Claro, porque la historia que está narrando es nuestra historia. Nosotros somos, en cierta forma, ese aspecto demoníaco de estos 3 demonios, ¿no? Que nos olvidamos de que nacimos desde la pureza, ¿no? Y que a través del ego, y ahí nos fuimos enredando. Y ahí nos fuimos, porque cuando aparece el sentimiento del ego en estos 3 demonios, empiezan a tener relación con Yama, el dios de la muerte. Vos sabés que recuerdo la historia de Adán y Eva con todo esto, ¿viste? Sí, así. Es parecida. La enseñanza y el mensaje es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Exactamente el mismo. Fíjate vos que estos 3 demonios son productos de la mente de Shambhala. ¿Y cuántas veces nuestra mente no crea demonios también? Y curiosamente cuando empezaste a leerlo significan la serpiente, el enredo, o sea, una similitud muy grande con la historia de Adán y Eva. En ese momento que lo leí me acordé de eso. ¿Te das cuenta? Que con la serpiente del paraíso, que es la que tienta a Eva, nace el ego, nacen los miedos. En ese instante nace el ego. Que hace que pierdan ese paraíso, Adán y Eva, claro, por ese sentimiento del ego. Y luego, después a los 3, según nuestras sagradas escrituras, a lo largo de toda la historia, ¿no es cierto?, Dios, o Yahvé, que significa yo soy, va mandando profetas, o grandes maestros como fueron Moisés y Jesús, para que la gente vaya abriendo los ojos espirituales. La enseñanza es la misma. O sea, el mensaje es el mismo en todos los textos sagrados. En todos los textos.
Y acá cuando dice, porque se van a hacer la pregunta, yo también me la hice, ¿cómo un mosquito, ¿no es cierto?, un gorrión, un pájaro, pueden llegar a lograr la liberación? Bueno, son formas y nombres, como lo es Albina, como lo es Horacio. ¿Por qué? Porque son cuerpos densos, con forma de pájaro, con forma de gorrión, de mosquito o de Horacio y Albina. Sí, pueden Son haber hecho otras distintas cosas. formas, ¿no es cierto? Claro. Dentro de la conciencia cósmica. Claro. Nada es imposible dentro de la conciencia cósmica. Claro, son aspectos ignorantes de la conciencia cósmica que se creen en ese momento ser un mosquito o un gorrión llamado Sí. tal o cual. Y no nos olvidemos, Horacio, que nosotros estamos dentro del sueño de Brahma. ¿Te das cuenta? En esta creación, que es un sueño, nosotros estamos dentro de ese sueño y a la vez creando nuestros propios sueños. Nosotros como ego. Como ego, estoy hablando como sí. ego. Porque hasta que no logremos la iluminación y la liberación, Estamos enredados. estamos enredados en el ego, En creernos que somos tal o cual cosa. que somos el cuerpo sobre todas las cosas, ¿no? Ahora lo curioso es que también nos da un mensaje de esperanza en cuanto a que al escuchar la verdad como que despertaron de esa... Exactamente, es un mensaje de esperanza, porque no hay nada dentro de la conciencia cósmica infinita que no llegue a fundirse en ella. Ujú. Viste que la palabra fundirse, hasta esa es irreal, pero es la única manera para que nuestra mente pueda... Sí, fundirse es ser uno. Es ser uno. Claro. ¿Te das cuenta? Pero no hay vallas. La única valla es el ego. Pero toda Y no hay esta momento creación oportuno para el despertar. Es cuando se da. es cuando se da. Y también lo que ponemos de nosotros mismos, porque a veces decimos, esto no lo entiendo y lo dejo, en vez de tratar de profundizar para entenderlo, para comprenderlo, y luego con el tiempo experienciarlo. Que aclaro que todavía no llegué a eso. No, por algo estamos acá sentados. ¿Cuántas similitudes? Sí. Y qué lindo saber que hay esas similitudes, porque ninguna escritura contradice a la otra. Pueden estar narradas de distintas maneras, pero la esencia es la misma. Sí. Así que la conciencia infinita no nos abandona, así como dije hace un rato, ¿no es cierto?, que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento que está Jesús, nos va mandando profetas para ir guiándonos. Y en la India, avatares y grandes maestros espirituales, ¿no es cierto? Como en otros lugares, en China y todo eso, Sí, pero sí. estamos hablando de lo que conocemos un poquito más. Esta historia, como el mundo entero, no es más que un juego de la ignorancia y la ilusión. De hecho, quien mantiene la falsa idea del ego como si fuera un juego es la conciencia pura, sin renunciar a su naturaleza esencial de conciencia. Experiencia la errónea imagen de un yo dentro de otro yo, es decir, del ego individual dentro de la propia conciencia. Aunque esta imagen es irreal, el sentimiento del ego o ahankara cree ser real. Y el engaño se prolonga indefinidamente hasta que no se comprende la irrealidad de este último, o sea, del ego. Los que están firmemente establecidos en la liberación, como indican las Escrituras, cruzan con toda seguridad este océano de apariencias objetivas, como la conciencia fluye hacia el ser. Sin embargo, los que permanecen presos
en las redes de las polémicas y las argumentaciones verbales, pierden su joya más valiosa. Aún en el caso de seguir el camino que marcan las Escrituras, solo la experiencia directa de la conciencia y su discriminación del superfluo ego nos conduce al sendero seguro de la meta suprema. ¿Qué queda del hombre más ambicioso sino un puñado de cenizas? El que considera el mundo tan valioso como una brizna de hierba nunca está apenado. El que ha comprendido perfectamente el infinito está protegido por las deidades cósmicas. No debemos dar un solo paso por el camino equivocado, ni siquiera en tiempos de gran angustia. El que ha conseguido una gran reputación por medio de una vida virtuosa, alcanza lo mejor que se puede alcanzar y se libra de la desdicha. Solo puede considerarse un verdadero ser humano el que no se complace con su propia virtud. Sigue practicando las enseñanzas que ha escuchado y se esfuerza constantemente por recorrer el sendero de la verdad. Los demás solo son animales con forma humana. El que se siente satisfecho con el dulce sabor de la bondad es la morada del señor Hari, que reside en este océano de leche. Qué hermoso párrafo. En este párrafo, si uno lo tiene, ¿no es cierto?, digamos, el tiempo para reflexionarlo y para meditarlo, creo que lo dice todo, ¿no? Y acá en esta frase donde dice, solo puede considerarse un verdadero ser humano el que no se complace con su propia virtud, porque pienso, ¿no es cierto?, que el que se complace con su propia virtud, que se cree mejor que otros, ese sería un pecado de soberbia. Uh-huh. Ahí sí que estaría el demonio de la soberbia. Y eso es muy importante, ¿no? Es muy importante. Y cuando aquí dice, ¿no es cierto?, el que se siente satisfecho con el dulce sabor de la bondad. La bondad, ¿qué significa bondad? Significa comprender al otro. Y satisfecho, como que no busca otra cosa más. No busca otra cosa, ¿me entendés? Está pleno de amor. Uh-huh. Y llega a ese grado de comprensión para saber que hay otros seres humanos que todavía están en la ignorancia, pero que alguna vez van a llegar también a la iluminación y a la liberación. Porque nosotros tenemos que ser conscientes que toda esta creación, en su disolución, como lo dice la palabra, se va a disolver en la conciencia cósmica. O sea que solo es cuestión de tiempo para unos y para otros, ¿no? Que el tiempo es parte de esta creación. Tampoco existe. También va a desaparecer. Lo que se debe disfrutar ya ha sido disfrutado. Lo que se debe ver ya ha sido visto. ¿Qué otra cosa puede buscar un sabio en este mundo? Debemos limitarnos a hacer lo que es debido,
conforme a las Escrituras, abandonando todo deseo de placer personal. Reverencia y honra a los santos, porque ellos te salvarán de la muerte. Al gurú sería. Claro. Siempre y cuando, ¿no es cierto? Porque la mejor manera de reverenciar y honrar es practicar. Escuchar y hacerle caso. Exacto. Porque si los escuchamos, ¿no es cierto? Y no hacemos lo que ellos dicen, no los estamos honrando, pero absolutamente para nada. Adhiriéndonos a las enseñanzas de las Escrituras, debemos esperar pacientemente la perfección. Ella llegará a su debido tiempo. Refrena tus bajas tendencias con el estudio de las Escrituras que conducen a la liberación. Indaga constantemente la naturaleza de la verdad, sabiendo que el mundo solo es un pensamiento. No te dejes arrastrar por otros. Solo los animales son arrastrados de ese modo. Despierta del sueño de la ignorancia. Esfuérzate por acabar con la vejez y la muerte. La riqueza es la madre de todos los males. Los placeres sensibles son fuentes del dolor. La desgracia es mejor consejera. Rechazar todo esto es la victoria. El honor y las nobles cualidades florecen y producen al que es amante de la soledad y al que no anhela los placeres de este mundo, que solo conducen al sufrimiento. Todo esfuerzo entusiasta se corona con el éxito. Si investigas meticulosamente de este modo, descubrirás que el autoconocimiento es lo único capaz de acabar con el dolor y con el placer en sus auténticas raíces. Por consiguiente, todo esfuerzo entusiasta debe dirigirse sin tardanza hacia el autoconocimiento. Deshazte de todas las ideas de objetividad creadas en tu interior por el anhelo de placeres sensibles. ¿Existe algún placer que no pueda ser manchado por la desdicha? Tanto la inhibición como la ausencia de inhibiciones son una misma cosa en Brahman, y no hay una diferencia real entre ellas. Pero la contención produce intensa alegría y dulce esperanza. Indaga en la naturaleza de la verdad y busca la compañía de los sabios. Son realmente buenos y sabios los que viven de acuerdo con las Escrituras, sin codicia ni odio de ningún tipo. Aquí hago una pausa porque recuerdo, ¿no es cierto?, cuando le preguntan a Jesús, ¿no es cierto?, cómo reconocerían a alguien, digamos, o cuando él volviera, cómo lo reconocerían, o al maestro espiritual, ¿no es cierto? Y él les dijo: por sus frutos. No solo por lo que habla, sino por lo que hace, por lo que transmite, ¿no es cierto? Por eso me pareció prudente hacer esto, que ya Jesús también lo decía, ¿no? Cuando dice:
que son los que viven de acuerdo con las Escrituras, sin codicia ni odio de ningún tipo. Esos serían los frutos. Porque se ve que esta pregunta se la hicieron en todos los tiempos, o nos la hicimos en todos los tiempos los seres humanos, ¿no? ¿Cómo conocer a un verdadero maestro espiritual? En el momento que surge el autoconocimiento, la idea de realidad de los objetos sensibles se debilita y llega a desvanecerse por completo. Cuando el mundo se diluye como objeto de percepción, lo que queda es la verdad suprema, y el jiva o persona individual se absorbe en ella, puesto que ya no hay ningún objeto que merezca la pena sujetar. El mundo como objeto no ha sido nunca creado ni existe como tal, ni siquiera en este momento. Lo único que existe es el Ser Supremo, que en todo momento es la única realidad. Bueno, acá también puede surgir la pregunta, ¿no es cierto?, sobre el Big Bang y todo eso, que cómo se originó todo, ¿no es cierto? Pero sabemos, por lo que nos ha venido diciendo ya, ¿no es cierto?, Vasista, que todo eso es irreal, porque es producto de la mente de Brahma. Y en algún momento también va a desaparecer, va a llegar su disolución, ¿no? Porque por allí nosotros nos hacemos preguntas, porque estamos tan apegados al cuerpo y a las cosas sensibles, inmensas, claro, objetivas, que decimos, ¿cómo? Es real desde ese punto de vista, sí, pero en realidad es irrealidad porque alguna vez va a desaparecer. Ya te he explicado de 1000 maneras distintas la esencial irrealidad del mundo como objeto de percepción. No es otra cosa que el puro espacio de la conciencia, en donde no hay división entre lo verdadero y lo falso. La maravillosa manifestación de la conciencia infinita es lo que consideramos este mundo. En él las divisiones como sujeto y objeto, o sustancia y sombra, son suposiciones arbitrarias y carentes de fiabilidad, como la distinción que puede hacerse entre la luz del sol y sus rayos. Lo único que existe verdaderamente es lo indivisible e inmodificable conciencia. Cuando abre y cierra los ojos conforme a su propia naturaleza, se produce lo que conocemos como creación y disolución del universo. Acá viste, cuando él dice, lo explicó infinitas veces, claro, ya. 1000 maneras distintas. 1000 maneras distintas, porque tiene que haber un momento en que se nos abra esa comprensión. Claro. Y muchas veces dijimos que este libro de 700 páginas dice lo mismo, de distintas maneras. De distintas maneras, exactamente. Distintos ejemplos, pero realmente con la misma... El mismo objetivo y mensaje. Sí, sí, tal cual. Albina, acá vamos a cortar por una cuestión de tiempo, bueno, y que se nos va este programa. Y bueno, y va a seguir con estos temas. Sigue la naturaleza del yo y distintas formas de egoidad. Narra otra historia de otros 3 demonios, Bhima, sí, Vasa y Drida. Y va a tocar también el tema del nacimiento del jiva o la mente, que ya lo ha tocado también en este libro. Ya lo ha tocado porque lo hemos visto, pero ocurre que por allí son enseñanzas tan profundas que hay que machacar, como hay que machacar, porque uno la llega a olvidar. A lo mejor recuerda todo un contexto, ¿viste? Pero olvida los detalles. Claro. Así que bueno, nos vamos a reencontrar Dios mediante con estos temas en nuestro próximo programa. Gracias, Albina. Gracias a vos.